El tema de hoy es pase por valor de referencia o paso por valor de referencia referente a las funciones, ¿sí? En, en los lenguajes de programación se utiliza el término valor y referencia. Son los que se utilizan a la hora de diseñar y crear funciones, ¿sí? Y hay dos tipos de pases o de comportamiento que puedes darse a la hora de pasarle los datos de entrada a la función. Y el que pasa los datos de entrada a la función se le llama parámetro. Y hay un tipo de pase que se llama pasado, el parámetro pasado por valor. O sea, lo que está dentro del paréntesis de la función. Y al hacer el pase por valor, se crea una copia local de la variable. ¿Sí? Es una copia, un clon, pues, de la variable. Lo que implica que cualquier modificación que hagamos se haga sobre la misma, no va a modificar o tener efecto sobre la variable con su valor, de su valor original. Esto es el pase por valor, ¿sí? Y el otro pase que se llama pase pasada o pase por referencia, se actuará directamente sobre la variable pasada y todas las modificaciones que hagamos afectarán a la variable original. Esa es la diferencia principal. ¿Sí? Pase por valor, se hace una copia local, no se modifica las operaciones que hagamos, no se modifica su valor, no se modifica la variable original. Y si se hace el pase por referencia, sí, sí afectarán a la variable original. Esa es la diferencia entre pase por valor y por referencia. Veamos un pequeño ejemplo. Este pequeño bloque lo copiamos y lo pegamos aquí a Python. Lo que estamos haciendo aquí es declarando una variable llamada x con un valor 10. Definimos una función con su nombre, vaya de redundancia, función, con datos de entrada, con los valores de datos de entrada que contiene una variable. El nombre de la variable cualquier nombre le pusimos ahí, nada más se nos ocurrió ponerle entrada. Y dentro del bloque de instrucciones que está dentro de esta función, está ejecutando esta instrucción, este pequeño bloque, una sola línea. ¿Qué está haciendo? Está dándole valor a la variable que fue pasada, variable tipo de parámetro, le está asignando un valor de 0, ¿sí? Es lo que hace esta función. Entonces, ya después mandamos llamar a la función por su nombre y le paso como parámetro la variable x, ¿sí? La variable x tiene un valor de 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mando llamar a la función, busca el nombre de la función, entra por aquí, ejecuta este bloque a la variable que es parámetro, que es esta, parámetro, se le dio un valor de 0. Y hace el trabajo o ejecuta la instrucción de forma interna. Y para saber qué resultado hubo, escribimos la instrucción print x, que quiero decirle aquí al algoritmo que imprímeme el valor de x. Y hacemos la prueba de ejecución de este algoritmo. Esta es una demostración de prueba de ejecución de pasos de parámetros por valor, ¿sí? Y luego aquí en la prueba de ejecución me arroja un valor de 10. Un valor de 10. ¿Qué quiere decir? Que imprimo el valor de x. Mando llamar la función con el valor de x. Al ejecutar la función, ¿sí? Al ejecutar la función, no se modifica, o sea, el x sigue teniendo el mismo valor, no se modificó el valor, pues, de x, ¿sí? Sigue estando su valor original. ¿Qué quiere decir? Aquí es el cumplimiento o la demostración de que el paso por valor, ¿sí? No modifica la variable original, no se modificó, sigue con su valor original, ¿sí? X.
aquí en el ejemplo, porque el pase fue por valor, se crea una copia local de la variable, ¿sí? Se crea una copia local sobre la variable y no se modifica la original. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sé que no se modificó? Pues a la hora de imprimir el valor de x, sigue con su mismo valor al principio, porque al principio le puse un valor a x de 10, la pasó por la función, mandé llamar a la función con los valores de x, y a la hora de imprimir el valor de x, sigue estando igual, no se modificó el valor original, ¿sí? Este pequeño ejemplo fue demostración de pase por valor. Iniciamos la x con su valor de 10 y si la pasamos a la función, dentro de la función hacemos que la variable valga 0, dado que Python trata a los enteros como pasados por valor. Dentro de la función local de x, aquí esta, eh, la variable original no es modificada, ¿sí? Porque el pase fue por valor, o sea, se hace una copia local, no se modifica la variable original, ¿sí? No pasa lo mismo, si ponemos un ejemplo aquí, es el pase por valor. Ahora, en este siguiente ejemplo, dice aquí, vamos a ver otro ejemplo sobre, ya dando que X es una lista, es una variable tipo lista. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo usando la lista como pase por referencia. Acuérdense que el pase por referencia era explicaba aquí en la teoría que si hacemos el pase por referencia, a la hora de hacer modificaciones, mandaría llamar a la función si se modificaría la variable original, ¿sí? Y en este pequeño ejemplo, que es aquí, declaro una lista llamada X con sus elementos 10, 20, 30. Se define, se construye la función, ¿sí? Con su variable de parámetro, dos puntos. Y aquí en esta instrucción, entrada, punto AP, ¿qué hace esta instrucción? Está agregando un elemento nuevo a la lista, o sea, un número 40. Lo está agregando y entonces y aquí mando llamar la función con la variable x, o sea, la variable x tipo lista, y entonces ya después de que mando llamar la función, se ejecuta la función. ¿Qué va a hacer la función? Ejecutar el bloque de instrucción esta, o sea, agregar un nuevo elemento a la lista x. O sea, ¿qué va a hacer? Después del 30 tiene que aparecer un 40. Entonces, imprimo el valor de x y ahí tiene que ser la demostración del ejemplo de pase a valor por referencia. Acuérdense que la diferencia que entre pase por valor era que a la hora de mandar llamar a la función se hace una copia local de la variable y no se modifica la original. Y el pase de valor por referencia, sí, a la hora de mandar la función y manejarla, sí se modifica el valor original, ¿sí? De la lista. Una demostración con una lista llamada X. Entonces, y aquí ya le agrego un nuevo elemento, imprimimos el contenido de la lista X y aquí me arroja un valor con el nuevo elemento llamado 40 a la lista. ¿Qué quiere decir? Que la variable original sí se modifica directamente, ¿sí? Entonces, esta es la demostración del ejemplo de pase por referencia. En este ejemplo, si hacemos una asignación tratando x es igual a corchetes a vacío, quiere decir que estamos queriendo destruir la lista original, ¿verdad? Pero ejecutamos, nada más cambiando, lo que cambiamos nada más es la instrucción que está en la línea 3. 10, 20, 30, imprime todo el elemento, la lista, sin modificación.
Quiere decir que esta instrucción que agregué en la línea 3 no modifica nada, pues, en la variable original. Ahora, una forma útil de que Python tiene esa función es saber utilizar la función id, paréntesis, abre, cierra. Este término lo que nos hace es que nos devuelve un identificador único para cada objeto, o sea, la dirección de memoria donde este objeto o esta variable está ocupando un lugar de almacenamiento. Entonces aquí en este ejemplo, vamos a hacer un ejemplo donde podemos ver que apuntan X y entradas son distintos. En este bloque, en este siguiente bloque, aquí en este ejemplo es usando el término de la función id, id, para saber el identificador de esa variable. O sea, qué dirección de memoria está utilizando. Entonces, X, empiezo declarando una variable llamada X con un valor de 10 y aquí imprimo el ID de X. Mando llamar la función ID para que me arroje en pantalla su identificador y me tiene que arrojar una dirección de memoria, que es esta o una parecida, depende porque es cambiante, es dinámico. Entonces, es nada más, lo hicimos antes porque a la hora de construir y declarar esta variable X, de diseñarla, el compilador o el programa le asigna una dirección de memoria. Y con print ID, con IDX, a la hora de imprimir el valor que arroja IDX, sabemos qué dirección tiene, o sea, su identificación, su identificador de su objeto. El objeto es X. Y se construye la función, otra vez se pone la variable y se imprime el ID de la variable que fue pasada a la función como parámetro. A ver, vamos a ejecutar este ejemplo. Este pequeño ejemplo. Primero imprime el identificador de la variable principal. Y si la numeración, el ID es diferente. El ID de la variable X es muy diferente a la variable que está siendo utilizada en la función llamada entrada. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de imprimir X, mando llamar a la función X y pues la función se encarga de ejecutar este bloque de instrucciones que es la línea 4 y 5 a la hora de mandar llamar a la función. Entonces, como son de diferente identificación, diferente numeración que está arrojando aquí, entonces no se va a poder modificar, entonces no va a ser modificada la variable original, porque tienen diferente identificador. Si fueran del mismo identificador, se pudiera modificar la variable original, ¿sí? Pasamos a otro ejemplo haciendo lo mismo esto, ahora aplicado a una lista. Siguiente bloque de ejemplo, vamos a aplicarlo a una lista. Se diseña la lista llamada X con sus elementos 10, 20, 30 y se imprime el identificador de la lista. Se imprime el ID de la variable X, o sea, de la lista. Se define la función por su nombre, llamada función. Lo que está dentro del paréntesis es el dato de entrada que va a recibir, o sea, a la hora de mandar a llamar, los datos de entrada van a ser pues el valor de X. Porque aquí estamos mandando llamar a la función con el valor de X, que trabaje con los datos de la variable X, variable tipo lista llamada X. Y entonces aquí en la línea 4, nos dice entrada.append, aquí lo que queremos intención de hacer es agregar un nuevo elemento a la lista. Entonces, en esta
línea que está en la 5, se imprime imprimimos el identificador de la variable entrada. Y aquí la mandamos llamar a la función X y aquí imprimimos el valor de la lista X. Hacemos una prueba de ejecución y como ven ahí, el identificador, la dirección de memoria es la misma, tanto para la variable original como la variable utilizada como parámetro para que trabaje la función. Y sí, como aquí sí se modificó la variable original porque ambas variables, tanto la variable X como entrada, tienen el mismo el mismo ID. Como tienen el mismo ID y están poseen, tienen el mismo identificador, la misma dirección de memoria, por eso a la hora de hacer modificaciones, se modifican las dos. O sea, aquí se modificó la variable original. La variable original es X. Tipo lista, es una lista pues de elementos, 10, 20, 30. A la hora de mandar la llamada con la función aquí, con función X, se modifica la variable tipo lista original. ¿Cómo se modificó? Pues a la hora de mandar la llamada a la función, aquí se modifica entrada.append. Eso indica que el 40 es un nuevo elemento que le va a agregar a la lista. Y a la hora de imprimirlo, de mandar a la función lo hace y imprimimos los resultados con print X. Y sí se modificó. Ambas variables tenían el mismo identificador y por eso fue modificada la variable original. Así se comporta el paso por referencia. Cuando tiene una misma referencia, una variable a otra, si modifico una, se modifica la otra. Si modifico la segunda, se modifica la primera. Si modifico la original, se modifica la copia. Bueno, no es copia, sino el complemento, porque casi son iguales. Y esta es la diferencia entre pase por valor y referencia y la demostración en ejemplo sobre pase por valor y pase por referencia.